Muy bien, jóvenes. Muy bien, bienvenidos todas y todos a esta nueva reunión. En nuestra sesión número 14. El tiempo ha pasado muy rápido, pero hemos ido cumpliendo cada una de nuestras sesiones. Les voy a dejar entonces, como es habitual en nuestras reuniones, a nuestra presentadora, la alumna Camila Maturana de la carrera de diseño, quien les va a presentar a los participantes en el día de hoy. Camila, por favor. Gracias, profesor. Hola a todos, bienvenidos. Espero que se encuentren súper bien. Gracias por acompañarnos esta tarde, que nos quedan ya súper poquitas, son las últimas 3 charlas. Espero que estén súper cómodos porque hoy día tenemos a 3 grandes ponencias que nos vienen a hablar acerca del diseño multimedia interactivo. Nos van a hablar acerca de las temáticas de la presentación, es el diseño multimedial interactivo. Nos presentarán los flujos de estudio de la creación de soportes interactivos y además se comentará la experiencia del equipo. Para esto tenemos a 3 grandes invitados. Por un lado tenemos a Chris, ella tiene más de 10 años de experiencia en la industria de los videojuegos. Además es productora en Iguana Bee y Raccoon Party Game. Por otro lado tenemos a Pedro, él es diseñador gráfico y también trabaja en Raccoon Party Game. Y tenemos a Christopher, él es diseñador, también es formado como psicólogo, es sureño. Así que le voy a dar la palabra a Christopher, sé que tú empezarás con hablar con nosotros. Bienvenido. Ok, muchas gracias Camila por la bienvenida, muchas gracias a todos también por la invitación. Como decía Camila, soy Christopher Lewis, soy director y game designer de Raccoon Party Games, y hoy día me acompaña Chris Vázquez, que es productora en Raccoon Party Games, y Pedro Alarcón, que es el programador de Raccoon Party Games. Tenemos una presentación, así que procedo a compartirles pantalla. Bien, espero que se vea. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Hoy día, como decía Camila, vamos a hablar de los flujos de trabajo, de cómo las distintas aristas del diseño confluyen en el desarrollo de videojuegos y de cómo la organización de distintos eventos que están alrededor de los del diseño y del desarrollo de videojuegos influyen en la industria nacional, ¿cierto? Tanto desde nuestra experiencia como también desde la experiencia de Chris, que tiene más recorrido en estos caminos. Raccoon Party Games es una empresa de la Araucanía, en primer lugar. Tenemos más o menos 4 años de antigüedad y nacimos, ¿cierto?, vinculando elementos lúdicos a la educación, ¿ya? Muchas de nuestras prácticas, muchas de nuestras ideas y de nuestras estrategias provienen de mezclar juegos, ¿cierto?, o pequeños elementos de los juegos con metodologías más dinámicas para el desarrollo de competencias. Entonces, en estos 4 años de trayectoria, mezclando lo lúdico y mezclando lo educativo, hemos alcanzado y desarrollado algunas cosas como artefactos pedalúdicos, le pusimos en algún momento, artefactos que usaban el juego para vincular ciertos contenidos con los estudiantes o hacer el apresto cuando se vuelve de clase, ¿cierto? Como fue con el minijuego para el primer día de clases, donde con una pequeña actividad podías hacer rompehielos para esos tiempos pretéritos donde teníamos clases presenciales. Además hemos estado trabajando en procesos de gamificación, hemos estado desarrollando algunos juegos para inducción de alumnos mechones a la vida universitaria, y también elementos para videojuegos o gadgets, ¿cierto? Como el Raccoon Generator, que te permite hacer tu avatar de Raccoon con sombreritos, gafas y distintas barbas. De esta experiencia hemos ido creciendo como equipo y
hemos ido también creciendo en los productos que hemos ido desarrollando. Actualmente estamos trabajando en Raku versus Virus, ¿ya? Las imágenes aquí son de referencia. Y este juego es el primer juego que estamos desarrollando propiamente tal, como videojuego. Es un Tower Defense donde encarnas a un personaje que es un mapache. Y su objetivo, el objetivo de Raku, es sanitizar las calles del mundo. Ya, por lo tanto, se va enfrentando a distintos enemigos, va con su fiel pistola de agua, sanitizando virus y rescatando otros mapaches. Esto es parte de lo que estamos trabajando y de lo que se viene pronto. Para esto, y como objetivo, ¿cierto?, de la empresa, es que la Araucanía, nuestra región, se transforme en un polo de desarrollo de videojuegos, ¿ya? Este objetivo pretendemos lograrlo en conjunto con un tremendo equipo, y aquí para el equipo voy a dejar a Pedro para que presente el resto de nuestros integrantes, ¿cierto? Y los distintos roles y áreas que cubren. Hola, mi nombre es Pedro Larcón, soy programador en Raccoon Party Games y les voy a contar un poco sobre la estructura de nuestro equipo y cómo se está estructurando en este momento. Somos 6 personas. El equipo se conforma por Cris Vázquez, que es la productora del equipo. Ella es la que se encarga de unir y hacer que cohesionen todas las partes dentro del equipo, como mencionamos anteriormente. El desarrollo de videojuegos es una actividad multidisciplinaria, es decir, que mezcla tanto el arte como la parte tecnológica, como la psicología y el diseño. Entonces, y también el sonido. Entonces, la productora es la que se encarga de hacer que todo esto se cohesione en un todo. Es un poco la que se amalgama un poco todas estas otras disciplinas. Tenemos también a Christopher Lewy, él es psicólogo de formación. Actualmente se desempeña como director y game designer del estudio. El game designer, a diferencia de lo que uno podría creer que es la persona que se encarga de crear las gráficas y imágenes del juego, apunta más hacia el diseño de las mecánicas y el funcionamiento del juego. Él es el que define las reglas del juego, cómo funciona, cómo gano, cómo pierdo, cuál es el objetivo final, etc. Carolina Relewi es nuestra diseñadora UX UI. Ella se encarga de manejar todos los flujos dentro de los juegos que estamos desarrollando para que estos sean mucho más atractivos, tanto a nivel de sensaciones como visual. Ella es la que se encarga también de generar los estímulos necesarios dentro del diseño para que la gente continúe jugando a los juegos y generar esta como cercanía con el producto. Tenemos a Alejandro Sagredo, que es nuestro músico y encargado de los sound effects, es decir, todos los efectos de sonido y la música del juego. También él se encarga de la parte de producción y ordenar todo lo que respecta a sonido. Tenemos a Miguel López, que él también es desarrollador, pero él ve la parte del backend del videojuego. Para quienes no están familiarizados con la palabra backend, hace referencia a todo lo que va por detrás de un producto o un servicio. Por ejemplo, tenemos Instagram, que la parte de adelante sería el front, que sería todo lo que vemos en la aplicación, pero el backend corresponde a todo lo que va por detrás del servicio. Cómo se mandan las fotos a un servidor, cómo nos conectamos, cómo hacemos que la persona le llegue nuestro like, etc. Y bueno, yo soy Pedro Larcón, como les dije anteriormente, y soy programador en Raccoon Party Games. Y mi trabajo es principalmente transformar café en código y código en cosas que se mueven en la pantalla. Es decir, lo que hago básicamente es tomo las ideas del game designer y las traspaso a código para que podamos tener un juego funcional. Claro, y ahí el objetivo, ¿cierto?, cuando desarrollamos un juego es hacer que todas estas disciplinas confluyan y generemos un artefacto que sea cohesivo, que dé una experiencia cohesiva, ¿cierto?, cuyo objetivo es la diversión. Ese es el objetivo principal de un juego, divertir, ¿ya? Entonces, para hacer que todo esto confluya, hay que integrarlo sí o sí en una experiencia cohesiva. Y esto nos lleva, ¿cierto?, a la relación entre el diseño y las distintas aristas en el proceso de desarrollo de los juegos.
Aquí, la primera arista, o dentro de las primeros procesos que te vas a enfrentar desarrollando un videojuego, tiene que ver con el game design. Es el proceso creativo que se nutre de distintas áreas del conocimiento. Aquí no hay todavía ningún consenso, no hay una teoría unificada. Al contrario, se nutre de distintas áreas del conocimiento y de las artes, ¿ya? Habitualmente en game design vamos supliéndonos vemos muchas series, consumimos mucho contenido, pero ya desde un punto de vista analítico. No es solamente, oh, me gusta esta serie, la disfruto y me echo para atrás y la veo, sino que puede ser, me gusta esta serie, ¿qué es lo que me gusta de esta serie? ¿Qué la vuelve atractiva para mí? ¿Cómo puedo usar esto o cómo se podría convertir esto en un juego? Lo que tiene que ver con experiencia UX UI es como todas estas cosas mecánicas, ¿cierto? En función del diseño y todo el backend que mencionaba Pedro, llega al usuario. En el fondo son las interfaces, los botones, y aquí el objetivo a nivel de diseño es que todas las interfaces con las que se va a encontrar el jugador sean útiles y sean placenteras, ¿ya? Tú las puedes usar perfectamente sin tener que preguntarte mucho, y esto es algo que se darán cuenta los jugadores más avesados, ¿cierto? Que cuando se enfrentan a un juego en PC, lo primero que hacen es poner sus dedos en qué botones. Si es un shooter, suele ser en los botones WASD, ¿cierto? Y esa suele ser la disposición por default de los dedos. Todas esas cosas tienen que considerarlas en el proceso de diseño UX, quien se encargue de esta área. Y esto, por supuesto, siempre acompañado de los usuarios, si no es solamente diseño de experiencia. En cuanto a arte e ilustración, me gustaría ahí que Pedro nuevamente nos ayude, o nos comente su perspectiva del diseño que tiene que ver con la parte gráfica en videojuegos. Bueno, en cuanto a la parte de arte e ilustración dentro de los videojuegos, es un factor de suma importancia, dado que, como es muy cliché que siempre se ha dicho que todo entra por la vista, efectivamente en un videojuego todo va a entrar por la vista siempre. Hay una tendencia que nosotros siempre vamos a irnos por un juego que nos parezca mucho más atractivo visualmente. Entonces, lo que hace el trabajo aquí de arte e ilustración es, al menos para los juegos en 2D, es la creación de todas las piezas gráficas que se vean en el juego, tanto sean botones, personajes, gráficas que veamos en pantalla, animaciones, etc. Dado que los juegos en 2D se usan con sprites, que van a ser imágenes sueltas que una tras otra generan esta ilusión de animación. También hay un factor súper importante dentro del arte aquí, que es la dirección de arte del juego, es decir, que el juego se vea coherente, que nuestros personajes sean coherentes con los enemigos que tenemos del juego, que mantengamos una estética unificada, que los botones también sean de fácil lectura, que sean atractivos al usuario, que las interfaces también estén bien trabajadas, que hay un buen nivel de detalle. También ya para, por ejemplo, los videojuegos en 3D, la ilustración ya pasaría más a ser una función de concept art, de generar el feeling que queremos que tenga nuestro juego, o para las pantallas de splash, etc. Y generar el concepto o la mística que queremos transmitir al jugador. Ahora los dejo con Christopher para que continúe explicando los demás puntos. Bueno, ahí el punto que viene, que tiene que ver con el sonido, si bien el sonido en juegos, ¿cierto?, no suele tener tanta preponderancia, o no suele ser la mayor estrella, porque su propósito en los juegos es acompañar, ¿cierto?, y hacer que la experiencia sea cohesiva. Es lo que da la sensación de inmersión al jugador, es lo que le permite a quien está jugando también tener ciertos feedback. La retroalimentación auditiva es súper importante en los juegos. Es súper distinto jugar cuando cuando estás, no sé, pues en mis experiencias cuando era niño y tenía que jugar escondidas de noche,
no tenía audífonos, entonces tenían que jugar con el audio apagado, y la experiencia era claramente distinta a jugar con el audio apagado o jugar con sonido, ¿cierto? Te da esa sensación de experiencia completa y de inmersión en el juego que es súper necesaria. Y en cuanto a programación, ahí le tiro la pelota nuevamente a Huevito, a Pedro, porque él tiene una visión súper interesante de cómo tiene que ser la programación desde la perspectiva del diseño. Bueno, como les mencionaba al principio de esta charla, yo soy de formación diseñador gráfico. También tuve un pequeño background de 2 años en informática y llegué por mera casualidad al desarrollo de videojuegos, participando en algunos eventos llamados Game Jam, de los cuales vamos a hablar más adelante. La programación en el videojuego es lo que hace que nosotros, es como la estructura del juego. Es decir, nosotros escribimos el código de este juego para que podamos tener un juego ejecutable en nuestro teléfono. El programador es quien toma las ideas del game designer, toma el arte, toma todo esto y lo compacta en una pieza de software. Desde la perspectiva del diseño y desde el mundo en general, siempre ha habido una visión de la programación que lo ve como un área de desarrollo netamente técnica, que se le mira siempre como muy, muy técnica y muy cuadrada, y si bien es cuadrada, más que un ejercicio repetitivo y que es más un ejercicio creativo, porque al menos en el tema de videojuegos, no es que nosotros vayamos y le digamos al juego, oye, créame un disparo, créame un salto, créame un menú. Nosotros tenemos que ingeniarnos para ver cómo logramos que funcione este menú, cómo logramos que este personaje salte o que dispare. Entonces lo que estamos haciendo nosotros es algo muy similar a lo que se hace en ilustración o que se hace en la animación, que es generar la ilusión de interactividad. Nosotros vamos a engañar al jugador haciéndole creer, oye, ese personaje está saltando, cuando quizás solamente estamos haciendo que suba y que baje. Pero nosotros, ¿qué logramos con esto? Que el jugador sienta que su personaje está saltando, que sienta que está disparando, que sienta, por ejemplo, cuando estamos en un combate en un juego y tenemos esa sensación de poder, muchas veces se logra a través de ciertos puntos del desarrollo, que es que nosotros logremos engañar al usuario a través de todas las herramientas que nos dio el resto del equipo. También hay un factor súper importante, que es que la calidad con la que hagamos nuestro código o las formas creativas en que logremos esto también van a ser súper importantes a la hora de enganchar a un jugador. Muchas veces vamos a empezar un juego y nos vamos a dar cuenta que a los 5 minutos hay un error y probablemente lo vamos a dejar y no lo jugamos nunca más. Y también ocurre que este juego también, las formas creativas en que logremos estas soluciones muchas veces también van a ayudar a que el juego corra de forma mucho más optimizada. Entonces ahí el programador muchas veces va a dar 2 o 3 vueltas a una misma tarea, llegando a 3 soluciones distintas, o 3 personas pueden llegar al mismo resultado con soluciones completamente diferentes, porque la programación, como decíamos anteriormente, es un ejercicio creativo que nace de cada persona. Todos programan de forma distinta y es un ejercicio súper bonito de comparar cómo lo hiciste tú con tu compañero, por ejemplo, de equipo. Y hasta el momento hemos visto, ¿cierto? Tanto el equipo, hemos visto también las aristas de trabajo donde confluyen el diseño y el desarrollo de videojuegos. Pero estos componentes necesitan un flujo ordenado de desarrollo. Y de ese flujo de trabajo nos va a hablar Chris Vázquez, que tiene todo el apresto de experiencia del proceso y de producción de desarrollo de videojuegos. Muchas gracias, Christopher. Bueno, como ya les habían contado, tengo bastante experiencia en la industria. Me ha tocado trabajar con distintos tipos de equipos, con distintas fórmulas de equipo, con distintas cantidades de personas dentro del equipo. He trabajado desde, no sé, 3 personas hasta, bueno, lo último ha sido 25. Hay empresas en el país que trabajan con flujos más grandes, que son muy pocas en realidad. La mayoría de las empresas indie que desarrollan juegos de forma indie suele darse que son en números
o que oscilan entre las 10 y 20 personas más o menos. Y bien, bueno, nuestro proceso empieza con el concepto inicial. El concepto inicial obviamente es un trabajo en equipo, se desarrolla con el liderazgo del game designer y obviamente todo el resto del equipo, desde el programador, los artistas de sonido. Hay sí ciertos equipos en los que el concepto inicial se trabaja de una forma un poco más cerrada, pero la mayoría de los equipos indie la trabajan de forma abierta, entonces todos pueden participar, todos pueden aportar ideas, todos pueden eh, aportar con su granito de arena, porque de repente, como decía Huevito, en el caso de programación, en este mismo ámbito pueden llegar distintas personas a distintas ideas que pueden ser igual de válidas y luego tú vas explorando qué tiene que ver con, por ejemplo, tu público objetivo, eh, la edad etaria, el rango etario, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto se ve y se analiza con el grupo. Una vez que tienes el concepto, la idea inicial, dígase, no sé, quieres hacer un juego, por ejemplo, Raku versus Viro, quieres ayudar al mundo, limpiar al mundo. Este es tu concepto inicial, donde vas a tener a un protagonista que va a ser un mapache. Perfecto, tienes tu concepto, entonces tú vas a moverte al pitch en caso de ser necesario. No siempre tienes que hacer un pitch. Un pitch es el discurso que tú le vas a dar a inversionistas o publishers para vender tu idea. ¿Ya? Si es que no, si es que esto lo estás haciendo por amor al arte, si es que quieres vender tu idea luego de haberla creado porque puedes y quieres, está súper bien. Y puedes hacer el pitch mucho después, pero normalmente este es el flujo que se lleva. Luego de esto tienes que hacer tu GDD, que es el Game Developer, Design. Design, Document, perdón, muchas siglas. Y bueno, en este documento tú vas a poner la cantidad de detalles que tú puedas, enfocándote no solo en el concepto, sino que en la razón de por qué estás ocupando un mapache, qué está haciendo el mapache en esta ciudad, por qué lo está haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente aquí también tienes que abordar todas las distintas perspectivas artísticas, obviamente usando referencias de arte, cosa que el equipo pueda decir, ok, entiendo para dónde va tu idea, entiendo cómo quieres abordarla y puedo verlo a partir de las referencias en este caso. Este Game Design Document les va a ayudar al equipo a trazar una línea de las cosas que van y no van a hacer dentro del desarrollo del producto final. Lo normal es que todo quede zanjado lo más detalladamente posible para evitar cualquier problema en el futuro, que si alguien quiere poner algo que otra persona no quiere y cualquier problema que pueda generar un aumento en el plazo de tiempo determinado, todo esto ojalá quede zanjado en el GDD. Luego de que tengas el GDD vas a pasar al prototipado. Este prototipo inicial es puede ser algo muy burdo, puede ser algo un poquito más complejo, depende de la perspectiva, depende de a dónde lo quieras vender, a dónde lo quieras mostrar, y puede ser algo que esté compuesto por cajitas diseñadas solamente como objetos como decorativos, como para que uno se haga una idea de dónde va tal cosa, dónde va Raku, dónde va, no sé, un arbolito, etcétera, etcétera. Es como lo inicial. Y con esto tú vas probando todas las mecánicas que hayas dispuesto en el GDD. Por ejemplo, apuntaste en el GDD que quieres que tu personaje dispare con una pistola de agua, entonces vas a empezar a iterar en todas estas mecánicas, vas a ir haciendo pruebas, ensayo y error, viendo qué funciona y qué no. Muchas veces uno en el GDD va a decir, ok, tienes una pistola de agua, pero la pistola de agua puede disparar, no sé, jabón, puede disparar 1000 cosas distintas y tú vas a ir probando qué funciona, qué te va a servir y qué vas a poder hacer en el periodo de tiempo que tienes dispuesto.
luego de esto, y como digo, el prototipado puede ser algo muy, muy básico, puede ser algo más avanzado, pero no se recomienda que sea más avanzado. Y a partir de esta iteración y evaluación, tú vas a planificar los tiempos de desarrollo del producto final. Una vez que ya delimitaste el prototipo, la base de todo esto, la base de tus mecánicas, tú vas a decir, ok, para el, no sé, el diseño visual, la ilustración, el arte, necesito tanto tiempo. Para lo que es la programación voy a requerir tanto tiempo. Y todo esto lo vas a dejar puesto en la producción. Hay que tener en cuenta que la producción es un tema súper importante para evitar gastos innecesarios dentro de los equipos. Gastos de tiempo, gastos, inversiones de plata muchas veces. Así que la planificación que tú hagas de tu equipo y de cómo el equipo va a avanzar, finalmente va a delimitar que llegues a buen puerto para las entregas finales a los publishers, a los inversionistas, cualquiera que te haya apoyado en ese sentido. Después de la planificación vas a pasar obviamente a la producción, donde vas a desarrollar el producto en sí y obviamente si cumpliste con todos los procesos anteriores, pudiste hacer una buena planificación, vas a poder entregar en un tiempo específico normalmente. Y hay una duda que siempre todos tienen, ¿cuánto es el periodo de desarrollo de un producto? De un producto para móviles, para conceptos un poco más simples tal vez en desarrollo de engines un poco más, no quiero decir básicos, pero un poco más simples, se demora entre 3 a 6 meses un producto como el que estamos haciendo de esto. Pero si estás trabajando en un motor mucho más difícil como Unreal Engine o Unity y trabajas con un producto que es un poco más ambicioso, obviamente te puede tomar de 6 meses, 1 año, a 2 años incluso. Cuando ya has hecho todo este proceso, ya hiciste tu entrega del producto, lo ideal siempre es hacer un último paso que es el post-mortem. Suena raro, suena feo, lo sabemos. Tiene que ver con justamente la entrega del proyecto, la entrega del producto y ver qué es lo que resultó y qué es lo que falló dentro del proyecto. Si fallaste como productor, si fallaste como programador, si encontraste nuevas cosas, si aprendiste nuevas cosas, si pudiste solucionar cosas de una forma súper simple, cualquier cosa que tú quieras decir en el postmortem que pueda ayudar a un futuro proyecto, es lo que normalmente se dice en esta instancia. Puedes hacerla pública o puedes hacerla privada, depende de ti, del proyecto en el que estés trabajando. Normalmente se hace de forma privada, obviamente. Y la idea es que se diga todo ahí, por si acaso. Para quienes nunca han hecho un postmortem o nunca lo han visto, la idea es que uno no se guarde las cosas, que uno diga, ok, esto me pareció mal y me pareció mal por esto y esto, obviamente de una manera respetuosa, pero la idea es que esto pueda ayudar al equipo a crecer y aprender de los errores cometidos y obviamente aprender de todas las ganancias que hubo en el proyecto. Y ahora seguimos con lo siguiente con Christopher. Bueno, y aquí igual es súper importante considerar algunas metodologías también en el proceso de trabajo, ¿cierto? A nivel de producción creativa, pueden usar herramientas que son para fomentar o para estimular la creatividad en equipos, como la lluvia de ideas, que es una estrategia bien conocida, que tiene pasos bien declarados, o los 6 sombreros para pensar, o técnicas Phillips 66, que son en general ideas, o sea, estrategias para producir ideas y evaluar ideas en equipos de trabajo, ¿ya? Y luego tienes metodologías igual, pero eso ya es entrar a una materia muy, muy amplia. Pero sí Claro. hay distintas metodologías de trabajo donde cada una va a servir a un equipo distinto. Exactamente. En la etapa de planificación, por ejemplo, se puede usar la metodología Moscow, donde clasificas las distintas características del proceso de desarrollo según si tienen que estar obligatoriamente en el producto. Es un tiene que estar, o es un podría estar, o es un
es altamente deseable que esté, pero en realidad si no nos alcanza el tiempo y la plata, ok, lo dejamos de lado, o la opción de, en realidad en este proyecto no va. Pero sí podemos guardar esta idea y dejarla que sea ahí abono para otras ideas en el futuro, ¿cierto? Entonces esas son herramientas también que son bien útiles. Y una última herramienta que me gustaría mencionar en esta parte tiene que ver con el MDA Framework, que habla de mecánicas, dinámicas y aesthetics, que es algo que es un documento que trabajaron desde el 2001, LeBlanc y otras dos personas, y que es una herramienta para analizar juegos descomponiéndolos en estos tres componentes, y también desde ahí para construir juegos. La estética, que es la diversión o la respuesta emocional en el usuario, las dinámicas, que son el gameplay, ¿cierto? Esta interacción entre el usuario y las reglas, y las mecánicas, que son las reglas básicas del juego. El monito salta, si salta sobre otro monito lo mata, y así. Entonces esas son algunas de las herramientas que se pueden usar en estos procesos. Y aquí ya pasamos a los eventos que están vinculados a los videojuegos y cómo estos impactan en la industria de los juegos. Y bueno, aquí le devuelvo el pase a Chris para que nos cuente qué es una Global Game Jam, y también les vamos a contar parte de nuestra experiencia en estos eventos. Bueno, ¿qué es una Global Game Jam? Hay mucha gente que se le pregunta, normalmente se usan las siglas GGJ. Este es un evento que se desarrolla simultáneamente en todo el mundo, son más de 800 sedes. Parte de mi background incluye llevar este evento, bueno, previamente a lo que se hizo en Temuco, 6 años en la sede de Valdivia. Habíamos dado con una problemática general de la región y que tenía que ver con la fuga de talentos, con la fuga de la gente de la región a Santiago, a otras partes, a otros países incluso, y nos vimos en la necesidad de ver cómo incentivábamos a la gente, de ver cómo incentivábamos al gobierno también con respecto a lo que es la industria de videojuegos. Hay que tener en cuenta que hace 10 años, cuando empecé en esto, más de 10 años, el gobierno no tenía mucho conocimiento de qué significaba la industria. Realmente no nos tomaban en serio, era un ir y venir de reuniones con gente diciéndote, ay, ¿ustedes qué hacen? Nosotros somos desarrolladores de videojuegos, y te miraban con cara de cómo juegan juegos, como que no entendían muy bien qué pasaba. Y ha sido todo un camino, parte de este camino ha sido justamente gracias a la Global Game Jam, poder mostrarle a las personalidades del gobierno, a las personalidades de ProChile, de Corfo, etcétera, qué es lo que significa para la industria, qué es la industria en sí. Y como les contaba, es un evento que se desarrolla en más de 800 sedes y en el que en 48 horas, no más ni menos, desarrollan distintos grupos en el mundo, desarrollan un producto. En este caso puede ser un juego de mesa, un juego de tablero, un videojuego, pueden ser productos de realidad aumentada, etcétera, etcétera. Hay muchas posibilidades. ¿Qué es lo que empezamos a hacer en Valdivia, la sede donde lo desarrollé por 6 años? Dijimos, ok, no tenemos capacitación, no tenemos gente que sepa sobre esto, entonces además de contarles lo que significaba la industria, teníamos que capacitarlos y enseñarles desde cero, ya sea desde el área de sonido, desde el área de programación, desde el área de ilustración, cómo ellos podían utilizar cualquier habilidad que ellos tuvieran, sea muy, muy nueva en ello, o sean experimentados en ello, teníamos que enseñarles a desarrollar esto. De hecho, en una de estas, en el 2015, conocimos a Pedro Huevito. Por ahí hay una foto donde sale él comentando que cuando fue su primer Game Jam en Valdivia, donde no tenía idea de nada, y comenta
Eh, y ese fue su primer acercamiento en esto. Los chicos ya le van a contar un poco más de estas fotos. Lo genial de lo que nos pasó con Global Game Jam Valdivia es que empezamos a obtener lo que buscábamos. Los talentos empezaron a entender que podían integrarse a este mundo, a esta industria, y tanto las universidades como el gobierno empezaron a entender lo que esto significaba no solo para la región, sino para el país, donde ya se estaban obviamente haciendo otras instancias. Y bueno, hoy en día está la carrera de diseño de videojuegos en Valdivia, hay varias instancias, hay eventos que se generan allá igual. Y todo esto fue gracias a esta idea inicial de retener a los talentos y mostrarles las posibilidades, porque no queríamos que se nos fueran, queríamos que las distintas regiones pudieran aprovecharlos al máximo. Así que los chiquillos ahora les van a comentar su experiencia y cómo pasaron ellos de ser participantes de las Global Game Jam a finalmente organizarlas. Bueno, y ahí la Global Game Jam, la primera por lo menos a la que yo fui, fue la del 2019 en Valdivia. Huevito y parte del equipo habían ido a otra antes, el 2018, a fines del 2018, en Concepción, que no era una Global Game Jam. Y yo esa vez me la perdí y me dolió perdérmela, me dolió bastante, pero estaba comprometido con otras actividades para esa fecha, entonces era como, pucha, no puedo ir. Y los chicos volvieron muy contentos, fue como, oye, mira, hicimos esto, y desarrollaron un juego en Concepción. Le voy a pedir a Pedro que cuente más sobre la experiencia en Concepción, pero que está inspirado también en trabajo que habíamos realizado previamente. Huevito, por favor. Bueno, lo que hicimos en Concepción, como dice Chris, fue participar en una Game Jam. Si bien esta no era una Global Game Jam, que es la que mencionamos anteriormente, que se realiza a nivel simultáneo en todo el mundo, esta fue organizada por un equipo pequeño de Concepción y que tenía como restricción que este videojuego debía ser desarrollado en 24 horas, lo cual fue una maratón de pensar cosas, hacer dibujos y hacer que el juego funcionara, que fue una experiencia súper rica, porque, bueno, nosotros fuimos con un grupo de Temuco, pero también trabajamos con más gente allá. Conocimos gente en Concepción, pudimos compartir experiencias, pudimos aprender un montón de otras personas, y tuvimos la bonita experiencia también de que al final del evento fuimos premiados con el premio al mejor videojuego desarrollado en esa jam. Así que volvimos con así como, con un ánimo, pero llegamos a Temuco y fue como, oye, hagamos videojuegos, queremos hacer videojuegos, vamos. Y fue lo único que queríamos hacer hasta que pudimos ir después todos a Valdivia, a nuestra primera Global como equipo. Y volvimos a Temuco y fue como, ya, sí, definitivamente queremos hacer juegos. Sí. Y compartimos, se aprende un montón. Sí, las Global Game Jam en general, por lo menos la experiencia para mí cuando pude ir fue, esto es un retiro espiritual, para mí esto es un retiro espiritual para jugadores, porque fue toda la experiencia de ir con el equipo desde Temuco a Valdivia, nos fuimos en auto, entonces íbamos todos en el auto conversando las 2 horas y media de viaje ahí con toda la expectativa, llegar a Valdivia, nos recibieron súper bien, estaba todo muy bien armadito, nos dieron mucha comida en esa jam. Conocimos mucha gente también. La experiencia, lo que decía Huevito, se repitió. Y se concretó esto. Sí, queríamos hacer juegos. Queríamos hacer videojuegos. Y siempre estaba ahí en la mente esa idea. Y fue finalmente en esta jam donde dijimos, podemos hacerlo. Sí, sí, en realidad sí se puede. Y se puede hacer desde regiones. Así que nos lanzamos, pues, pasamos todo ese año trabajando y también para producir la siguiente, la Global Game Jam 2020, organizada por primera vez en Temuco. Aquí ya la organizamos con el equipo Raccoon, con mucho apoyo, mucha participación tanto del ecosistema
de Temuco, acá hay un ecosistema emprendedor bien interesante. Y llegó mucha gente, llegó gente de Conce, llegó gente de Temuco, de Valdivia, de Nueva Imperial me parece mucho. Y fueron 2 días también muy, muy divertidos, donde como organizadores aprendimos mucho también. Entonces, para ir resumiendo y para ir cerrando, ¿cierto? El impacto de las Global Game Jam en la industria tienen esta cualidad de ser semilleros y de mostrarle a los actores de este ecosistema que sí se puede. Puedes sentarte con un grupo de amigos y decir, ya vamos a hacer juegos y vamos a vivir de esto. Y desde regiones. Así que no sé si los chicos quieren agregar algo más a esta experiencia de las Global Game Jams. Yo por mi parte puedo ir cerrando ahí. Esas son nuestras redes sociales. No, Bueno, como por mi parte estoy perfecta con la última parte tuya. ¿Bebito? ¿Cacha? sí, concuerdo con lo que decía Christopher, que el paso de ser participante de una Game Jam a ser organizador de una Game Jam son experiencias completamente distintas y hay aprendizajes súper ricos en los dos lados, tanto de ir a participar a una como estar en la organización y ser, por ejemplo, mentor, como fue en mi caso, donde uno al final, más que, además de que uno enseña a gente que nunca había programado en la vida a poder hacer su primer videojuego y que se vayan como con su abrazados con su juego para la casa y digan, mira, mira, que es una sensación muy rica, uno también aprende mucho ayudando a gente a solucionar sus problemas con errores del juego, o que de repente no saben cómo hacer cosas y uno que tampoco las ha hecho, porque como cada juego es un caso distinto, es solucionar problemas en el momento y es una experiencia muy, muy bacán de aprendizaje. Y una sensación muy rica de ver la gente que llegó sabiendo nada y que al otro día se va con un juego y tú decís, pucha, que está bonito, termínalo. Tenemos una pregunta, si podemos ver alguna propuesta que ustedes tengan de algún juego que estén desarrollando, además del mapache. Mira, Es el en el que actualmente estamos trabajando, así que obviamente es difícil llevar varios proyectos al mismo tiempo, no es recomendable a menos que tengas la cantidad de manos necesarias para ello. Pero en este minuto ese es el proyecto que estamos desarrollando, espera lanzarse prontamente. Aún no tenemos la fecha específica, pero esperamos que esté listo pronto. Oye, ¿y estos dónde los lanzan? ¿A Este es través para de sus móvil. redes? Ah, para móvil. Sí, este es para móvil. Estamos, de hecho, en el trabajo de búsqueda de inversionistas. Esto ya se hizo una primera etapa de esta búsqueda hace 2 meses atrás, si mal no recuerdo. Gracias a ProChile estuvimos en Big Festival, un festival brasileño. Y obviamente con la pandemia todo se está haciendo online, así que tuvimos la posibilidad de estar ahí y hicimos las primeras conexiones para el producto. Qué bueno. Oye, y si alguno de los que está presente tiene alguna pregunta, si no, para cerrar, porque ya estamos en el tiempo. Vamos a esperar si alguien tiene alguna pregunta, y si no, mientras, a los chiquillos, a los tres, gracias por su presentación, estuvo súper entretenida. Estuvo que entrete el área de los videojuegos. También, si pueden dejar ahí sus redes sociales para poder contactarlos a ustedes, para que tengan más seguidores en Instagram. ahí están nuestras redes sociales. Ya, buena. Oye, y hay una pregunta que salió, si tienen algún proyecto que hable acerca de los pueblos originarios, en No, carpeta, ¿no? No, no No, tenemos. no tenemos nada proyectado aún. Estamos trabajando en cosas más pequeñas de momento, ¿cierto? Pero un proyecto que involucre a los pueblos originarios, pienso que debería ser, por lo menos yo, algo grande y bien planificado y bien abordado y que sea apropiado, ¿cierto? Y oye, preguntan acá cuáles son los programas que usan para sus proyectos. Pedro, o Bueno, sea, para la parte de desarrollo de videojuegos y de programación, nosotros
trabajamos con distintos motores. Actualmente estamos desarrollando con Construct, que es un motor de desarrollo de videojuegos enfocado al 2D, que es un motor que es sumamente amigable con el usuario. Se recomienda muchísimo para personas que jamás han programado en la vida. Nosotros, por ejemplo, en las Game Jam enseñamos con este motor a programar a las personas, que es gente que nunca ha tenido un acercamiento ni siquiera con desarrollo de videojuegos o con programación, y se puede aprender en 30 minutos, 40 minutos las bases o los rudimentos del programa para que puedan después empezar a desarrollar sus propias ideas. Si bien es un motor que es muy amigable y es súper sencillo de aprender, también da la posibilidad de generar ideas mucho más complejas e irlas escalando. Y también actualmente estamos trabajando con otros motores que también se recomiendan, que son Unity o Unreal Engine. Ujú. Y ahí la última pregunta que tenemos es que si tiene algunos referentes de desarrollos de videojuegos, que cuáles serían y por qué serían sus referentes. Takashi. Takashi. Takashi Tokita. Productor de Square Enix. Le mandamos besitos. Sí, y Satoru Iwata de Nintendo, porque era un bacán. Era un seco. Oye, están preguntando si ustedes imparten talleres a través de online por la pandemia y todo esto. Bueno, van a estar sabiendo por nuestras redes próximamente, muy próximamente, van a haber una serie de webinars enfocadas a lo que es el desarrollo justamente de videojuegos. Y estamos planeando muchas cosas en torno a esto, en torno a lo que hacemos, en torno a lo que sabemos. La experiencia en el equipo es bastante grande y queremos aprovecharla, así que vamos a estar dándoles noticias, ojalá prontamente. Así que estén atentos a las redes sociales, únanse y quédense ahí. Gracias. Entonces la invitación es a seguirlo en todas las redes sociales. Bueno, ya y ya estamos en la hora, así que vamos a leer la última pregunta que salió acá y después cerramos, ¿ya? Preguntan aquí que cuáles son la diferencia entre diseñador de juegos de mesa y juegos digitales. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? ¿Y cómo se abordan y cuáles prefieren desarrollar ustedes? A ver, no hay mucha diferencia. Personal, y esta es una postura personal también, porque juegos son juegos. Entonces, como juegos son juegos, obedecen, ¿cierto?, a una estructura lúdica que deben cumplir, a ciertos requerimientos que deben cumplir, porque cuando diseñas un juego, lo que estás diseñando son comportamientos del usuario, ¿ya? Que es distinto cuando escribes un libro o cuando haces una serie, ¿cierto? Tú pones el contenido en el libro y la experiencia va a ser siempre la misma cuando lo leas. Pero cuando revisitas un juego, puede que tomes otras decisiones, ¿ya? Todo dentro de del encuadre que te dio el game designer. Pero estás diseñando conductas, ya sea en un tablero o ya sea en un videojuego. Oye, ya, aquí la última pregunta. Que dicen que cómo crean las historias para sus videojuegos, si tiene algún guión o algún texto que los vaya guiando. Para crear historias, habitualmente las construimos en conjunto. Entonces, trabajamos en conjunto la construcción de la narrativa, si hace sentido, tanto con el objetivo de diseño, ¿cierto?, que son las aesthetics, como con las mecánicas. Ok, seguimos avanzando. Y en función de eso vamos depurando. Ya, buena. Oye, gracias a los tres por compartir con nosotros, les mandamos un abrazo y puro éxito en sus futuros proyectos que tengan, que les vaya súper bien. Así que muchas gracias. Y a todos los que nos están escuchando, la invitación queda abierta, nos quedan 2 charlas más, y son las últimas para terminar este seminario. Así que sigan cuidándose mucho, un abrazo a todos, y le dejo la palabra al profesor Guido, que sé que tiene las últimas palabras para nosotros. Tiene el audífono apagado, el micrófono. Gracias, Camila. Y muchas gracias al equipo de Raccoon. Muy interesante el área de trabajo que tienen ellos. Nosotros estamos, como decía Camila, estamos acercándonos al final de nuestro seminario y por lo tanto quería comentarles, informarles de nuestra siguiente ponencia, que es del día jueves 24, con Camila Guíñez, acerca de marketing online.
También informarles de que ya están disponibles en nuestro sitio web del seminario, están los videos, ¿ya? De tal manera que si alguien se perdió algún evento lo pueda ver allí, ¿ya? Así que, de nuevo, gracias a todos y nos vemos el próximo jueves. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación.